La pérdida o poco cuidado y olvido del patrimonio histórico y cultural de las ciudades en España está siendo un grave problema. La ciudad mediterránea de Alicante tiene desde hace un par de décadas un foco puesto en este aspecto que se ha convertido casi en un símbolo: el cine ideal, que es el cine más antiguo de la ciudad. Inaugurado en 1925, siendo su arquitecto Juan Vicente Santa Fe, el cine aguantó casi 80 años ubicado en un sitio privilegiado, la actual Avenida de la Constitución, en el centro de Alicante, al lado de un edificio emblemático como el Teatro Principal y cerca de lugares icónicos como la Explanada o la Playa del Postiguet. El Ideal estaba en una zona céntrica que antiguamente albergaba lugares míticos de la ciudad: el Central Cinema, el monumental Salón Moderno, el Salón España o el antes mencionado Teatro Principal. Mientras el resto de cines de la ciudad se han convertido o se van a convertir en tiendas o restaurantes, el Cine Ideal es el único cine grande o monumental que sigue en pie en Alicante y que actualmente está abandonado. Un ejemplo de esto es el Cine Navas, último cine de pantalla única en Alicante, cerrado en 2022 y destinado a ser un restaurante en las próximas fechas. La supervivencia del Cine Ideal va más allá de su innegable valor histórico. La ciudad de Alicante comenzó a existir tal como la conocemos a finales del siglo XIX, cuando comenzó a derribar las murallas que la rodeaban. A partir de ahí comenzó un plan de ensanche y ampliación de la ciudad, con la creación de nuevos barrios, la llegada de nueva gente, creación de comercios, edificios y sitios de ocio. El Cine Ideal pertenece a esta época de la creación de la ciudad. Pero el simbolismo del Cine Ideal va más allá de su cuestión histórica. Tiene que ver con la propia idea y visión interna y externa que hay de la ciudad. La ciudad de Alicante es la 11ª ciudad española por número de habitantes y una de las primeras por PIB. En el ámbito de consumo cinematográfico, la provincia de Alicante se sitúa la 4ª por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia, en porcentaje de número de espectadores, salas y cine. Aunque Alicante llegó a ser, en 2003, la ciudad de España con mayor número de salas por habitante, actualmente se encuentra en un punto intermedio. La ciudad de Alicante tiene 32 salas repartidas en 3 cines, 2 de ellos multisalas de centros comerciales, y una pequeña multisala en el centro de Alicante, dedicada en parte a un cine más autoral, pero con limitaciones en la exhibición. Por otra parte, Alicante no tiene filmoteca propia, contando con proyecciones provenientes de la Filmoteca Valenciana, en lo que es una sala concertada que está ubicada en el Teatre Arniches. Además, la desaparición de los cines Astoria a principios del siglo XXI, dedicados al cine más de autor o de arte de ensayo, fue un golpe para la cultura de la ciudad. La imagen de Alicante proyectada, en parte exagerando y deformando la realidad, ha sido una ciudad turística de sol y playa, ensombrecida por casos de corrupción y un creciente conservadurismo y casi ningún interés por la cultura o el activismo, en luchar tanto por el recuerdo de su historia como de su futuro. Es por ello que el Cine Ideal representa algo más, y es mucho, que un antiguo cine o edificio, representa una suerte de dignidad para la ciudad. El Ideal se ha pasado como una patata caliente durante casi 2 décadas por partidos de distintas ideologías, tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en la Generalitat Valenciana. Ni tripartitos de izquierdas ni partidos conservadores en el poder han sabido, podido o querido hacer nada por el edificio en cuestión. Los que sí se han puesto manos a la obra ha sido la plataforma Salvem l'Ideal, Salvemos el Ideal, unos ciudadanos de Alicante que desde el mismo cierre se han volcado en conseguir que el edificio no se convierta en el enésimo hotel o restaurante de la ciudad y pueda tener una utilidad pública y cultural para Alicante. Alicante y el Cine Ideal no deja de ser un ejemplo más de algo que ocurre en ciudades de todo el ámbito nacional, una reflexión local con valor nacional. Hoy en Vivir Rodando, con la presencia de Anne Ferreiro de la plataforma Salvem l'Ideal, vemos la historia pasada, presente y futura del Cine Ideal de Alicante, para hablar en el fondo del significado de una ciudad y la relación que tiene con sus habitantes. Bueno, pues tenemos el placer de tener a Anne Ferreiro. Hola, Anne. Hola, buenas, Raúl. Que es portavoz de la plataforma Salvem l'Ideal y arquitecta. Y lo primero es importante para la gente que no sea de Alicante, pero también para la gente de Alicante mismo. ¿Qué es el Cine Ideal y por qué es tan importante el Cine Ideal para la ciudad de Alicante? Bueno, encantada de estar aquí, lo primero. Y nada, para que sepáis un poco qué es el Cine Ideal y bueno, ¿por qué es tan importante, ¿no? El Cine Ideal es el último cine monumental de la ciudad de Alicante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en Alicante ha sido siempre una ciudad con mucha tradición de cines, ¿no? Desde muy pronto.
Y en el centro de Alicante había 5 cines monumentales, que son cines de gran tamaño, ¿no? Eran los primeros cines, después de los cines que se empezaron a hacer al aire libre, eran los primeros cines cubiertos, y eran cines, bueno, que tenían un poco el aspecto de un gran teatro. En el caso del El Ideal tenía 1.500 butacas y estaba compuesto por una única sala, ¿no? Es un cine que construyó en 1925 Juan Vicente Santa Fe y Arellanos, y bueno, es una obra bastante única, ¿no? Porque es una obra de la época en que se empiezan a usar las estructuras metálicas que antes solo se usaban para construir almacenes, etcétera, ¿no? En edificios que se pueden decir, ¿no?, que tenían ya más nivel, ¿no?, que pertenecían a la aristocracia, que tenían una función de ocio, ¿no? Entonces, en ese aspecto también es un edificio muy importante, ¿no?, porque supone un poco la transición esa desde un cine más popular al aire libre, ¿no?, a un cine ya más profesionalizado en un espacio interior y con unas condiciones, ¿no?, de sonido y de luz especiales. Sí, el cine, digamos, más antiguo de Alicante, es del 1925 y cierra en 2003. Sí, exactamente, es el cine más antiguo de todos los que había y que queda en pie, por eso ahora mismo es tan importante, ¿no?, un poco para conservar esa memoria de lo que fue el cine en esta ciudad. No, bueno, vamos a hablar ahora, vamos a dejar al pasado, pero vamos a dejar al presente y luego iremos desarrollando ideas, pero ¿cuál es la situación del cine ideal? Vamos a hablar primero de la situación del cine ideal física, porque el cine ideal está en un sitio privilegiado de Alicante, está en pleno centro de Alicante, la playa está andando a 5 minutos, tiene la Rambla al lado, digamos que es un sitio perfecto para un lugar de ocio para la ciudad. Y además es un cine grande que sigue manteniendo la fachada, ¿no, hermano? El cine sigue existiendo, sigue estando ahí. Está abandonado, con grafitis en las paredes, desgraciadamente, pero el cine está ahí, es el único cine que sigue en pie. Exacto, el cine está situado, eso como dices, en la Avenida Constitución, que es una zona súper céntrica de Alicante, y está situado al lado del teatro principal, de la Casa de Socorro, del Mercado Central, ¿no? Bueno, se puede decir que es una de las pocas zonas históricas que queda en Alicante, ¿no? El cine ahora mismo fue cerrado en 2003, conserva la fachada, pero también conserva partes del interior, aunque se haya dicho y repetido que no. No hace mucho conseguimos que la Generalitat Valenciana entrase en el cine a inspeccionarlo y, por ejemplo, conserva toda la estructura de los palcos, esa de la que hablaba, ¿no? Conserva el tejado, conserva toda la escena, conserva todas las barandillas, ¿no? Y bueno, conserva lo que es la estructura interior fundamental que lo hace un cine monumental, ¿no? Y que lo distingue de otros tipos de cine, ¿no? Como he contado en la introducción, el cine ya casi se ha convertido en un símbolo de la ciudad de Alicante, un símbolo como de resistencia y de lucha. ¿Cuál es la situación actual, digamos, del cine ideal? ¿En qué se encuentra ahora? ¿Tiene unos dueños? Ya hemos dicho que está el edificio, está abandonado, pero el edificio es completamente, está céntrico, todo el mundo puede pasar y verlo, está abandonado, pero ¿quiénes son los dueños? ¿Qué planean esos dueños hacer con ellos, con el edificio? ¿Qué planes habría si hubiera otros dueños? Mira, quiero dar un dato un poco antes de empezar a contar todo esto, y es que el Cine Ideal era uno de los 17 edificios protegidos en Alicante. En Alicante, en el plan de 1981, solo había 17 edificios protegidos y el Cine Ideal era uno de ellos. El cine se cierra en 2003 y no sabemos exactamente cuándo, en 2004 o 2005, los dueños lo vacían ilegalmente, ¿no? Empiezan a quitarle esas butacas, o sea, en esa protección tenía protegidas hasta las butacas, ¿vale? Por su gran singularidad. Entonces, el cine se empieza a vaciar ilegalmente, se para esa situación, ¿no? Por parte de un ciudadano que lo ve y avisa al ayuntamiento, se para la situación y bueno, y desde 2003 lleva cerrado hasta hoy en día. No hace mucho, hace 2 años, empezaron otra vez a haber movimientos. Bueno, se ha dicho que sí podía ser un parking, se podía ser una clínica dental, una discoteca. Bueno, ha habido 1000 proyectos que nunca se han llevado a cabo porque claramente no respetaban lo que era el cine en sí mismo, ¿no? Y su importancia dentro de Alicante. Y bueno, hace 2 años empezaron muchos movimientos y a decirse que el cine se iba a convertir en un hotel. La plataforma ante esto, ¿no? Bueno, cuando vaciaron el cine, luego hubo un movimiento por parte del ayuntamiento
que lo desprotegió, ¿no? Sin ningún informe técnico, sin haber entrado al cine, sin ver lo que quedaba o no. Desprotegió el cine, dejó solo protegida la fachada, y ahí fue cuando empezaron un poco las ideas estas de convertirlo en un hotel. Ahí fue cuando la plataforma Salven Ideal también se puso las pilas y bueno, y empezamos a decir que el cine tenía que estar tanto protegido como por fuera como por dentro, que había sido desprotegido ilegalmente. Y en el nuevo catálogo de protecciones de la ciudad de Alicante, que todavía no se ha aprobado definitivamente, bueno, pero que ya está en uso, ¿no? A falta de la aprobación definitiva, exigimos tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat que entrasen en el edificio y que viesen en qué estado estaba y si todavía conservaba valores en su interior. Entraron y, se dijo que sí, que todavía conservaba valores en su interior, que además es un edificio de especial interés porque es un edificio de la época de la República. Todos los edificios en España de la época de la República están catalogados como de especial interés, ¿no? Porque es una época muy pequeña de expansión de la burguesía donde se construyeron muchas cosas. Y bueno, a raíz de eso se protegió el interior del edificio y ese hotel que parecía que se iba a construir, pues parece que ya no tiene, no voy a decir parece, o sea, para nosotros como plataforma no tiene ninguna viabilidad y para mí como arquitecta no tiene ninguna viabilidad, y lo digo con la mano en el pecho, en el sentido de que yo he intentado meter un hotel en ese cine y no se puede, no te salen más de 12 habitaciones si no destrozas todo el interior y si proteges lo que ahora hay como está dicho. Entonces, a raíz de eso, ¿no?, que no se pudiese construir un hotel, aunque la prensa sigue diciendo continuamente que sí, ¿sabes? Porque a ellos les encanta seguir lanzando las ideas una y otra vez. Nosotros en los presupuestos participativos que lanzó la Generalitat Valenciana hicimos una propuesta que fue la segunda más votada de toda la Generalitat Valenciana, en la que pedíamos que el Cine Ideal se convirtiese en sede de la Filmoteca Valenciana en Alicante y que sirviese para la cultura un poco de base. Ahora mismo el problema que hay, ¿no?, un poco la situación que hay, es que entre todo este revuelo ha aparecido un señor que se llama Trinitario Casanova, es un conocido especulador inmobiliario, ¿no? Y bueno, ha llegado a un acuerdo con los dueños en los que les ha comprado, ¿no?, el cine por, según sabemos, 4 millones de euros. Eso pone a la Generalitat en una situación un poco comprometida, porque la Generalitat ahora aprobó los presupuestos participativos, conseguimos que se presupuestasen 5,5 millones de euros, con lo cual darían para comprar el cine. Pero la Generalitat parece que no tiene muy claro, ¿no?, que tiene que invertir en Alicante, como siempre. Y estamos ahí ahora un poco en la pelea porque, a pesar de existir ese presupuesto, parece que no quieren ejecutarlo, ¿no? Sí, es muy interesante que hablemos de Alicante, aunque para la gente que no estéis escuchando este programa, y si no sois de Alicante y lo habéis dado de stop, espero que no, es muy importante porque creo que Alicante es un modelo muy interesante de ciudad. Hay que hablar que es la 11ª ciudad de España en población. La provincia creo que es la 5ª en población, pero vamos a centrarnos en la ciudad. La ciudad es la 11ª, una ciudad turística con un gran atractivo, y creo que el ejemplo de Alicante puede ser como ejemplo en otras ciudades que está pasando algo parecido, que es desmantelar casi todo el patrimonio y, por supuesto, los cines están absolutamente desapareciendo. Y decir una cosa del Cine Ideal muy importante es que Alicante, digamos que lo que es Alicante ahora se crea a finales del 19 y principios del 20. O sea, que el Cine Ideal es directamente historia de Alicante, porque a finales del 19 Alicante era una ciudad amurallada, hasta que obviamente vieron que no tenía ningún sentido a finales del 19, le pidieron permiso a la reina Isabel II a quitar las murallas, y al final del 19 se quitaron las murallas, y es donde hay lo que se llamó el Plan de Ensanche, que es donde se crea la actual ciudad Alicante. Esta ciudad tan importante, que es la 11ª en población, se crea gracias a ese fin de las murallas. Nacen nuevos barrios, nace la burguesía y nacen, obviamente, comercios, ocios y los cines. Y ahí nace en 1925 el Cine Ideal. Por eso creo que la importancia del Cine Ideal no es ya, que es bastante importante, es un cine y qué pena que es un cine y el romanticismo de hay que cuidar los cines, sino que es realmente pura historia de Alicante, dado que la anterior historia de Alicante se está prácticamente casi destruyendo. Hablamos de edificios históricos de Alicante
históricos, estamos hablando del Casino de Alicante que sigue, la Plaza de Toros de Alicante y el Teatro Principal de Alicante. Y obviamente luego hay otros, pero solo hay como 3 emblemas y el otro parece que se está desmantelando, ¿no? No sé si habéis logrado que la gente entienda que cuando hacéis una plataforma de Salven el Ideal, que salvar un cine, va más allá de salvar un cine, sino que salvar un poco la historia de Alicante. Luego te preguntaré la implicación de la ciudad de Alicante respecto a esto, pero ¿entendéis que la gente entiende que no es una cuestión solamente cinematográfica? Nosotros cultural? Creemos que sí, que a la gente ha ido a través de estos años, ¿no? La plataforma realmente empezó en 2005, a los pocos años de cerrar el cine, pero nos reactivamos mucho hace 3 años y todo nuestro empeño ha sido como... El Ideal es un emblema de una época que está prácticamente borrada en Alicante y es la época de la República y es la época en que Alicante, bueno, para mí en Alicante yo soy una persona relativamente joven, tengo 30 años, ¿no? Y siempre me ha sorprendido ver pues, que nos falta una identidad brutal, ¿no? Tú preguntas a alguien de mi edad y no sabe reconocerte edificios, no sabe muy bien qué tiene Alicante, ¿no? Y el Cine Ideal, bueno, me hizo darme cuenta, ¿no? Que Alicante sí que tiene una historia, que Alicante mató a Primo de Rivera, Alicante fue la última ciudad en caer de la República, sí. Y creo que por eso la han maltratado mucho y se han empeñado muchísimo en que no quede nada, ¿no? Alicante fue bombardeada durante casi 3 años seguidos, es algo que no se cuenta ni aquí ni en España, ¿no? Provocando una matanza bastante importante en el mercado central, por cierto. Pero es algo como que en esta ciudad está completamente abandonado, ¿no? ¿Vosotros creéis, y con otra gente que habéis hablado, que la cuestión turística como que está pesando más, de que ciertos dirigentes o cierta gente o ciertos empresarios quieren decir, nosotros somos una ciudad turística y el turismo es de ahora? Y no vende para una ciudad turística la historia. Pero yo creo que es un turismo totalmente malentendido. Claro. Tú mira Granada, claro, tú mira Bilbao, claro, tú mira... Pero esa gente luego te dice, vale, Granada, estamos hablando de tótems como Granada, Bilbao, pero Alicante es playa, sol y la gente no viene a ver monumentos. Tenemos un castillo impresionante que no tiene ninguna otra ciudad costera de España. Tenemos, por ejemplo, otro elemento que para mí es muy importante, que la gente no suele saber, pero en Alicante, debajo de una de las montañas principales, que es la Serra Grossa, existen unas bóvedas, ¿no? 12 bóvedas de 15 metros y 8 bóvedas de 20 metros de diámetro, que eran el principal depósito de petróleo de la República. Y estas bóvedas están excavadas bajo tierra. Solo hay otro monumento industrial, lo voy a llamar así, en Europa. Y, por ejemplo, eso ni siquiera se conoce, ¿sabes? Estamos tan abandonados que no se conoce como toda esa parte de la historia de Alicante, que la verdad que es una pena, ¿no? Respecto a lo que hemos comentado del cine Ideal, su importancia histórica, uno siempre piensa cuando ve estas cosas en el resto de España, porque obviamente no es la única plataforma que intenta salvar un cine en una ciudad, desgraciadamente hay muchas. También a veces hay una respuesta un poco fácil de la gente, que es el ayuntamiento o la comunidad autónoma que compre el cine. Ha habido esos intentos, esas conversaciones, obviamente sí que habéis tenido conversaciones con el ayuntamiento y la Generalitat para que haya esa compra. Aparte del precio, obviamente, ¿qué impedimentos ha habido? Porque también a recordar para la gente que no es de Alicante, que ahora tenemos un alcalde, que es Luis Barcala, del Partido Popular, pero un alcalde anteriormente del Partido Socialista, sí, con un tripartito además de izquierdas, que es Gabriel Echevarri, y el problema no se ha resuelto en ningún momento. ¿Las conversaciones con el ayuntamiento cómo han ido? ¿Son receptivos, pero te dicen sí, vuelvo usted mañana? Bueno, el pleno del ayuntamiento en 2019, el total del pleno del ayuntamiento aprobó comprar el Ideal. El total del pleno del ayuntamiento, lo cual es muy sorprendente, sí, ¿no? La Generalitat Valenciana, la propia Oltra, hizo su último discurso en Alicante al lado del Ideal, diciendo que lo iba a adquirir para la ciudad de Alicante. Entonces, para mí también el Ideal es importante, ¿no? Para recordar tanto la corrupción como las promesas incumplidas, ¿sabes? No solo por la historia antigua, ¿no? Sino por la historia no tan antigua y más reciente, ¿no? Toda esa época de corrupción, de especulación inmobiliaria, el Ideal lo representa
muy bien. Y en este caso, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat parece que no tienen un plan ni para el ideal ni para la cultura en la ciudad de Alicante en general, ¿no? Pues si quieres hablemos de esto, hablaremos del ideal, pero como este programa también es importante para ver cómo es la cultura de una ciudad y cómo se puede preservar. Si hablamos de cine solamente, ya que estamos hablando del cine ideal, la ciudad de Alicante tiene 32 salas, que no es mal número. El problema es que Alicante, digamos que solo tiene 3 cines. Tiene 2 multisalas de centro comercial, que además están colocadas como a 2 puntos de la ciudad. Es muy interesante los cines en Alicante, porque si tú los pones en Google Maps te hace como una línea recta, ¿no? Lo cual parece muy bien, pero en realidad está muy lejos. La gente no puede, digamos, acudir al cine, excepto en un caso, que ahora hablaremos de él, andando. En coche, siempre. Hay un cine en un centro comercial que se llama, que es de Kinépolis, Plaza Mar 2, que tienes que ir en coche. Está como, digamos, para que la gente lo entienda, como una especie de montaña. Luego está el Lleno Puerto de Alicante, que está justo al otro lado de la ciudad. Ahí sí puedes ir andando, pero también sigue estando lejos. Y en el centro es donde, digamos, pervive un poco la esencia de lo que es los cines, ¿no? Que se llaman los cines ANA, que son multisalas, es verdad, pero son multisalas más dedicadas a un cierto cine de autor, proyecciones en versión original, películas europeas, tiene alguna película comercial, pero digamos que es como el cine que pervive el espíritu de lo que era el cine más autoral. Cuando desaparezca el cine ANA sí que estaremos un poco perdidos. Independientemente de que los otros cines también a veces pongan sus películas, pero digamos ese es el espíritu. ¿Cómo ves? Voy a preguntarte sobre la cultura en Alicante, pero vamos a centrarnos en el cine. ¿Tú crees que un nuevo cine en Alicante haría falta, o cómo ves la situación de lo que es el cine en Alicante, de la programación cinematográfica, que está cubierta suficientemente, o que quizá sería necesario tener un cine, y aunque no fuera un cine comercial, que fuera una filmoteca, como hemos comentado, o como vamos a comentar? A ver, yo creo que estos grandes centros comerciales que se construyeron en Alicante, que conllevaron también la construcción del cine, porque tú has dicho el que está en el Plaza Mar 2, el de Gran Vía, pero también se construyó el centro comercial de San Vicente, que tiene unos cines muy importantes, también muy grandes. No hace tanto en el Panoramis también había unos cines que cerraron, una gran sala de cines que cerró hace poquito, que yo seguía yendo, era muy curioso, estaba todo el centro comercial cerrado menos los cines, lo cual era muy interesante. Y era muy interesante porque era el único cine que yo recuerdo que ha programado domingos por la mañana. Sí, era... O sea, que podías ir, ibas desierto todo y solo ibas a ver una película. A mí me gustaba, por la mañana. Me encantaba ir con mi novio a ese cine porque era como que todo el centro comercial era fantasma y el cine seguía ahí resistiendo. Y como has dicho, yo creo que el centro de Alicante, excepto los cines ANA, que siempre han sido una referencia, ¿no? En Alicante, también los que tienen en San Juan y tal, sí que se ha quedado un poco falto, ¿no? De cines. Tampoco veo el cine ideal como un cine de grandes proyecciones, ¿no? Sino, bueno, un cine un poco más especial en el que se pudiesen programar quizá cosas de filmoteca. Quizá, como digo, era un cine-teatro, entonces tiene escena, cosas que se pudiesen combinar con teatro, ¿no? O sea, no lo veo un cine como las multisalas que hay ahora, que son enormes. También tengo que decir que creo que la época de las multisalas también ha perdido mucha fuerza, ¿no? Desde que salieron y parecía que todo era maravilloso, ahora entras en una multisala y ya no tienen ese aspecto. Sí, también ha habido un problema que esto considera muchas ciudades, que es que, en 2003, si no me equivoco, Alicante fue la ciudad que más cines tenía de España, porque, como tú has dicho, hay como una fiebre de multisalas, pero el problema llegaba en que luego veías la programación y el problema llegaba en que todas las películas eran las mismas. Y ese es el problema que llega. Entonces, Alicante, digamos, para la gente que como digo, no es de aquí, está como una especie de clase media-baja. Llegan a unas películas, digamos, de autor. Todas las comerciales llegan, todas las de Marvel, tranquilos, que ahí llegan y las ponen en 19.000 salas. Pero la clase, digamos, media, que es cine español, cine europeo, cine francés, el cine que viene de festivales, ¿llega o no llega? Es como una ruleta rusa. Sí, no llega mucho. No llega mucho. Salas como Navas y así, claro. Pero nunca llega mucho. Nunca llega mucho, pero tiene como este rincón del cine ANA, que a veces lo programa, y Kinépolis a veces lo programa, pero con un cierto límite. Digamos que si hay una película muy experimental o muy extraña, no va a llegar a Alicante.
ahí es donde entra yo creo que el cine ideal. La posibilidad de que Alicante tuviera una filmoteca propia. Vamos a hablar de la situación de la filmoteca en Alicante. Alicante no tiene una filmoteca propia. Tiene una sala concertada que se llama, que es en el Teatro Niches, que ahora mismo es el mejor teatro de Alicante, que no es el teatro principal, sino es el Teatro Niches, que tiene una programación fantástica de teatro y un día a la semana, en una sala, programa películas de la Filmoteca Valenciana. Esa es la filmoteca que hay en Alicante. Pero Alicante no tiene una filmoteca propia, no tiene una programación propia, no hace presentaciones propias y eso no tiene una capacidad para programar por sí mismo. ¿En algún momento de este tiempo habéis sentido o habéis podido pensar o soñar en la capacidad de que Alicante pudiera tener una filmoteca propia? Que Alicante tuviera una filmoteca propia que pudiera organizarse con una programación propia y que el ideal fuera el sitio perfecto. A ver, nosotros en las propuestas de los presupuestos participativos escribimos específicamente que se situase en el ideal la Filmoteca Valenciana, una sede de la Filmoteca Valenciana, porque nos parece primero que es un sitio único, en el sentido de que es el último cine monumental en pie de la Generalitat Valenciana, ¿no? O sea, con lo cual nos parece un sitio maravilloso, ¿no? Es decir, este es el sitio donde el cine, tal como lo conocemos ahora, empezó, ¿no? Y creemos que, bueno, sería una oportunidad única. Hay algo aquí que no sé si me pasa un poco de tema, pero no hemos hablado, sí. Y es de la Ciudad de la Luz. Uh-huh. En ese boom que tú hablas, ¿no? Que en 2003, que Alicante era la ciudad con más salas por habitante, etcétera, en Alicante se construyó la Ciudad de la Luz. Y la Ciudad de la Luz son unos estudios de cine que ahora mismo están completamente bloqueados, aunque parece que ahora está empezando a ver... Es lo que tenemos que decir, el apunte este. El apuntito, voy a decir, parece que ahora quieren recuperar un poco esa Ciudad de la Luz, pero es alucinante, primero, porque tenemos unos estudios que no hay en ningún sitio en España, ni en muchos sitios de Europa, y estos son unos estudios que están totalmente parados, y esos estudios hablan mucho de lo que era Alicante realmente y la pasión que había en Alicante por el cine y porque esa parte del cine se hiciese aquí, ¿no? Sí, esto sería para otro programa, pero bueno, todo el mundo ya sabe lo que pasó con Ciudad de Luz, eso sería para otro programa. El problema es que yo creo que la Ciudad de Luz también tiene como una mancha y un peso de una situación, de una época muy complicada, de mucha oscuridad. Ya sabemos todos de un personaje que hubo de presidente de la Generalitat que inauguró la Ciudad de la Luz. Pero independientemente, parece ser que se están reactivando otra vez los rodajes, se van a retirar otros rodajes, hay gente que quiere ir ya a trabajar allí y podría haber una segunda vida. Y no en mano, que tuviera vida del cine ideal podría tener algún sentido para hacer proyecciones de pruebas, preestrenos del cine ideal, del cine a la luz, de rodajes que hay allí. Podría como volver a ser un poco... darle presencia a la Ciudad de la Luz dentro de la ciudad de Alicante. Sí, porque hay que recordar para los que otra vez no son de aquí, que Ciudad de la Luz está en la ciudad, pero obviamente son estudios, están como fuera de Alicante. Ahí sí que tienes que coger el coche y están en la ciudad, pero están muy, 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 muy lejos, muy, muy apartados, ¿no? Y sí que podría ser como una especie como de sede de la Ciudad de la Luz. Eso podría ser bastante interesante. Has dicho, vamos a volver al cine ideal un momento, para que hablemos arquitectónicamente de él. Yo siempre recuerdo el cine ideal, bueno, primero recuerdo son las columnas maravillosas que tenías que evitar para no ver la pantalla, pero lo recuerdo como un cine que es cierto que no era el más espectacular de todos los grandes que había. El cine Navas sí que era a lo mejor más espectacular o en mejores condiciones, o incluso el cine monumental, pero como es el último siempre ha tenido como ese regusto romántico. Dices, un hotel no cabe ahí. Vamos a ver qué utilidades podría tener, cosa que has dicho. Teatro, sala de cine, ¿qué más se puede hacer en ese tipo de edificio? A ver, el cine al final tiene 1.800 metros cuadrados. No es grande para ser un cine, pero no es excesivamente grande para albergar muchísimos usos. Yo sí que veo que igual que podría ser un teatro, igual que podría ser en cine, podría ser una sala de congresos, de conferencias, o sea, podría complementar, por ejemplo, otros hoteles, ¿no? En ese aspecto de...
el centro de negocios de Alicante, ¿no? Tener un espacio donde, pues eso, realizar conferencias, realizar congresos, etcétera, que también podría ser muy interesante y que tampoco existe en el centro de Alicante. Ni siquiera los hoteles de Alicante tienen espacios realmente para que se desarrollen este tipo de actividades económicas, aunque para nosotros el objetivo es que junto al teatro principal y la Casa de Socorro formasen de una vez por todas un núcleo cultural fuerte en el centro de Alicante. O sea, dadas las características que tiene, yo creo que tampoco permitiría que ese espacio fuese muchísimas cosas, porque no es tan grande, ¿no? Al final, pues tiene la escena y tiene la zona de gradas en la segunda y la tercera planta, con esas columnas que dices tú que están por en medio, de las que todo el mundo hablaba. Cualquier persona que hayas oído hablar del cine, ¿no? Que me ha tocado delante de la columna. Sí. Y luego la parte de atrás tiene como la entrada, que tenía un pequeño bar, y las escaleras. O sea, realmente tampoco es un espacio enorme, y creo que la tipología del edificio está muy clara y su uso debería ser ese, ¿no? Más allá de que se puedan pensar otras alternativas, eso, pues tanto proyectar cine como teatro, como circo, danza, como poder ser un espacio para hacer congresos y negocios. Un espacio multiusos, pero que con la mirada puesta más en la cultura. Digamos. Siempre yo creo que la tipología del edificio y conservar esa tipología dentro de lo que cabe siempre te va a obligar un poco a que sea eso, ¿no? Creo que, vamos, a lo mejor hay algún promotor osado que quiera construir también otro restaurante como en el Navas, ¿no? Pero creo que no tiene sentido pagar 4 millones de euros para construir un restaurante. Otro más. Otro más. No, mano, en la esquina del Ideal hay un restaurante nuevo que han abierto, que no vamos a decir cuál, para no hacer publicidad, pero que además está teniendo mucho éxito, con lo cual sería un poco absurdo montar otro restaurante sí. Ahí al lado, ¿no? Hemos hablado mucho del Cine Navas, y para la gente que no lo sepa, el Cine Navas es el último cine de pantalla única de Alicante, que cerró hace un año o dos. Ese sí que va a ser un restaurante, ese ya está más que confirmado. La gente de Alicante que se dé prisa en hacerse fotos, porque tiene unos títulos que ponen Navas chulísimos, pero se dé prisa en hacerse fotos porque le queda muy poco de vida, y ese va a ser el último cine de pantalla única, seguramente para la historia de Alicante. Hablemos un poco, ahora volveremos al Cine Ideal, de la asociación, de cómo nace, porque nace realmente justamente cuando se cierra. Has dicho que el Cine Ideal, seguramente tú no estarías en la asociación. Todos habíamos oído hablar de la asociación del Cine Ideal porque todos queríamos que el Cine Ideal de alguna manera resucitara, y después de estos vaivenes como que desapareció un poco en el imaginario de Alicante la asociación, y sí que ha vuelto con fuerza últimamente, ¿no? Como ha vuelto a resonar el cine Ideal. ¿Cómo ha sido estos últimos años de resurrección de la plataforma? Resurrección, por llamarlo. Sí, un poco resurrección. Bueno, como dices, el cine, la plataforma empezó un par de años después de que se cerrase el cine. La plataforma fue constituida, entre otros, por Juan Antonio Sala y un grupo de gente que ya se había dedicado a intentar preservar el patrimonio de otras zonas de Alicante. Pues esta gente evitó que se construyese un palacio de congresos en el Benacantil. Esta gente, bueno, crearon todo o fueron precursores del carnaval en Alicante, de un montón de cosas, bueno, y se empeñaron también un poco en el cine. Es verdad que hubo muchos años durante los que el cine tampoco se veía que se iba a hacer nada y la plataforma se quedó un poco fría, pero hace 3 años, cuando empezaron a salir las noticias otra vez de que se iba a construir un hotel y ya veíamos que desaparecía, la plataforma se activó muy fuerte. Además, yo tengo que recordar que yo vivía muy cerquita ahí en el centro y me los encontré un día ahí en la Plaza Ruperto Chapí, que desde entonces hemos estado haciendo concentraciones. No sé cuántas concentraciones hemos hecho en 3 años, pero no menos de 20. Me los encontré allí y dije un poco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? No, el Cine Ideal, que van a hacer un hotel, tal. Y bueno, y estos últimos 3 años, nuestro principal empeño, yo me uní un poco a la plataforma y en mi calidad de arquitecta, pues quizá les di un poco el apoyo ese que necesitaban para todo el tema más administrativo, más de protección del patrimonio, ¿no? Ahí lo primero que empezamos atacando
no solo con la plataforma, pero otra gente de Alicante, fue la protección del interior del cine. Sabíamos que el cine se había desprotegido ilegalmente, que lo que se había hecho del vaciado ilegalmente era una barbaridad. Yo no podía entender cómo nadie lo había denunciado, esto, no podía entenderlo. Es más, hubo una época que estuve casi a punto de llevarlo a los juzgados, ¿no? Y lo que nos empeñamos un poco, lo primero fue en proteger el interior, porque para nosotros era fundamental que esa estructura, que esos palcos, que esa escena, que ese techo se conservase, porque si no sabíamos que no se iba a conservar la memoria de lo que era. Yo soy arquitecta y lo siento mucho. Hay veces que conservar las fachadas está muy bien porque da una estética general a la ciudad y es bonito, pero hay veces que es necesario conservar el interior porque es el interior el que tiene los recuerdos, ¿no? De lo que es. Y nada, a partir de ahí pues ha sido una lucha. Una vez conseguimos que protegiesen el interior, que entrasen, salieron los presupuestos participativos, hicimos los presupuestos participativos, conseguimos 1.500 firmas pues ahí a pie de calle. Hemos estado haciendo concentraciones prácticamente cada 2-3 meses en la puerta, llevando a gente, ¿no?, del mundo de la poesía, de la música, del circo, un poco de esa cultura de base de Alicante que siempre nos ha apoyado y que es la que más interesada está en preservar este tipo de edificios, ¿no? Pues mostrar fuera lo que también se podría llegar a hacer dentro de alguna manera. No sé si lo hemos comentado, y tú me lo corregirás. De 2018 fue declarado bien de relevancia local. El cine ideal estaba protegido esta historia. El cine ideal, vuelvo a repetir, era uno de los 17 edificios protegidos en el catálogo de protecciones de Alicante de 1981, ¿vale? Y luego se vacía ilegalmente y se desprotege en el plan especial del centro tradicional con Sonia Castedo como alcaldesa de Alicante, ¿vale? Como dato. Y ahí es cuando lo hacen bien de relevancia local, pero solo le protegen la fachada. Entonces ahí es cuando nosotros, ahora, hace año y medio, se aprobó de una vez por todas un catálogo de protecciones en Alicante que protege más de 1.000 edificios en la ciudad de Alicante, algo que era totalmente necesario. O sea, Alicante debe ser la única ciudad que no tenía en España importante catálogo de protecciones. Y ahí veíamos nosotros que solo se estaba protegiendo una vez más la fachada y que nadie había entrado al edificio, y ahí fue cuando pedimos que fuese bien de relevancia local, porque un bien de relevancia local tú puedes decir, pues protejo la cubierta, protejo la fachada. Queríamos que se entrase y se viese cómo estaba el interior para ver si había que protegerlo, ¿no? Y ahora, ¿cómo está? ¿Está protegido totalmente el cine? Sí, prácticamente está todo protegido, sobre todo lo más importante, que era la cubierta, la estructura, esa estructura que hablo metálica, ¿no? Que a lo mejor para alguien que no es de arquitectura no tiene mucho sentido, pero para mí marca una época muy clara de la arquitectura en este país. Los palcos, las escaleras, básicamente como la volumetría en general por dentro está protegida, más allá de que los acabados están arrancados, de que no hay butacas, el suelo está arrancado, o sea... Sí. No, bueno, si vais a Google podéis ver unas fotos bastante horribles sí. del cine ideal completamente destruido, pero para los que somos unos ignorantes absolutos, quiere decir que si alguien quisiera hacer lo que quisiera hacer, primero la fachada la tiene que dejar tal y como está exactamente. La estructura la tiene que dejar tal y como está. Esto hace que los palcos están formados por una estructura metálica triangular. Entonces lo que hace que se proteja la estructura es que la persona que entre no pueda dejar la fachada y tirarlo todo por dentro, ¿no? Tiene que dejar esa estructura triangular de los palcos, que es muy característica para un graderío, con lo cual ahí es muy difícil ya meter cualquier otra cosa que no sea un graderío. Igual tiene que conservar el espacio, ¿no? Que hay entre la escena y el graderío, ¿no? Hay como una zona abierta que cubre las dos plantas, típica de un teatro, de cualquier teatro, ¿no? Eso también se tiene que conservar. Tiene que conservar lo que es la escena, o sea, es casi imposible. Vamos, a no ser que hagas un hotel boutique con 3 habitaciones, no vas a construir un hotel, y menos el que quieren construir, que ya sabemos de primera mano que aumentaba 2 alturas el edificio, etcétera, etcétera. Bueno.
Y por eso, ¿tú crees que eso puede haber frenado en parte las ambiciones de construir eso, el famoso hotel? Porque la fachada te la comes. La fachada es maravillosa, pero a lo mejor los del hotel no lo ven como una fachada que querrían para un hotel. Entonces, ¿crees que ese bien de relevancia local que protege tanto es un freno también para poder...? Yo creo que fue nuestra mejor jugada. Proteger la fachada y proteger el interior, no solo la fachada. El interior era fundamental. Porque es muy fácil dejar una fachada y luego construir hacia arriba, ¿no? Ya se ha visto en muchas ocasiones. Y yo creo que la mejor jugada que hemos hecho desde la plataforma, y bueno, y no vayamos a decir solo desde la plataforma porque había otra gente colaborando desde fuera, desde por los partidos políticos, etcétera, ha sido conseguir la protección del interior, porque al final les hemos bloqueado la jugada. Y a pesar de eso, siguen empeñándose en decir públicamente que se puede construir un hotel, porque... generar esa narrativa les es favorable para en un futuro volver a desproteger el cine. Lo que no saben es que no lo vamos a permitir, ¿no? Porque eso, para desproteger cualquier edificio, cualquier cosa, ¿qué procesos hay que hacerlo? Vale, para protegerlo bien, pero una vez que para desproteger algo, eso con una votación simplemente en el realmente para desproteger... Bueno, el actual dueño, que es Trinitario, podría ir a juicio porque la protección se hizo, bueno, antes. Esta nueva protección, ¿no? Fue en una época, pues eso, que se veía que se iba a construir un hotel, ¿no? Pasaron muchas cosas. Tengo que decir que incluso la propia Dirección Territorial de Patrimonio de Alicante no se atrevía mucho a proteger el interior y escribieron una carta al Instituto Nacional de Bellas Artes, que pertenece al Ministerio de Cultura. Es el Ministerio de Cultura quien les dice, sin ni siquiera haber entrado, que tiene valores de importancia a conservar, tanto el interior con la fachada, y es con esa carta del Instituto de Bellas Artes con lo que la Generalitat le dice al Ayuntamiento que tiene que proteger el interior. O sea, es muy curioso. Y bueno, como digo, esta narrativa que hay continua de que se puede construir un hotel es porque ya se ha hecho en el pasado, ¿no? ¿Se puede desproteger un edificio? Pues sí, se puede llegar a desproteger. Ya hemos visto cómo el Cine Ideal se desprotegió, se vació ilegalmente ante los ojos de todas las administraciones, ¿no? Sí, los ojos de la gente, porque estaban en el centro, claro. Que estaban en el centro. O sea, ¿se puede llegar a desproteger? Sí. Lo que tienen que tener claro es que ahora estamos nosotros y que no lo vamos a permitir y que estamos haciendo todo lo contrario y que si quieren hacer eso nos van a tener enfrente. Pero esto, para los que somos muy ignorantes, lo digo, esto es una cuestión local y exclusivamente autonómica. Es decir, el Estado no entra en ningún momento, el Ministerio de Cultura puede entrar en ningún momento en el edificio, en lo que es el edificio por su carácter histórico, o simplemente solo queda para la cuestión local o autonómica. Nosotros pedimos realmente, cuando pedimos que se protegiese el interior, no pedimos que se protegiese el interior, pedimos que lo convirtiesen en una figura de protección nacional, que es el BIC. Y bueno, lo más curioso es que esa petición de BIC, que no solo hizo la plataforma, sino hizo otra gente al mismo tiempo, hay como 3 o 4 peticiones de BIC independientes, nunca ha sido contestada técnicamente, nunca ha sido respondida. Se supone que el silencio administrativo es un rechazo, pero entrando en el expediente no hay, una vez más, ¿no? No hay ningún informe técnico que te diga, no, estamos rechazando el BIC por esto, ¿no? Para nosotros seguimos en el empeño de que es una vía que no hemos abandonado y que entendemos que es importante porque creemos que si el Ideal entrase en el ámbito nacional se solucionarían muchos problemas de ámbito local que no tienen nada que ver con el cine, sino que tienen que ver con política, sí, que tienen que ver con desencuentros dentro, por ejemplo, del propio tripartito, ¿no? Como tú dices, sí, tanto en la Generalitat como cuando gobernaba Inchevarri, tienen que ver con la política actual del gobierno del PP, ¿no? Y al final se ve como... Es muy curioso que un edificio tan pequeño, ¿no?, les genere tanta ansiedad a todos. Entonces ahí es cuando ves lo importante que es, ¿no?, dentro de lo que cabe. Porque ha sido el Ideal como una especie, como decía, de símbolo, ¿eh? Y casi de herramienta política todos estos años, ¿no? O sí, no sé si ha sido también una patata caliente que se han ido pasando todos estos años, como cuando
quizá con el PSOE de Gabriel Etxebarri, ese tripartito, sí que hablaron claramente de una compra y, si no me equivoco, ellos dijeron que no podían pagar lo que se ofrecía y dijeron, bueno, vamos a dejarlo pasar, y se han ido dejando pasando la patata. Pero es que siempre ha habido ahí una pelea siempre sobre el precio del inmueble. La realidad es que cuando el tripartito estaba en el gobierno, sobre el ideal pesaba una carga, es decir, los dueños debían a Hacienda 1,2 millones de euros. El ideal se podría haber expropiado. Y teníamos un gobierno de izquierdas. ¿Me entiendes? No es que yo diga que esa era la solución, pero al final, para mí, es más una pelea interna, porque el ideal no solo representa una época muy antigua, ¿no? Sino que también representa una época mucho más reciente de corrupción en la ciudad de Alicante, sí, de una manera muy clara, y todo el mundo la quiere como tapar, ¿no? No quiere como que esa historia se sepa, ¿no? Que es como... Sí. La corrupción en el centro ahí delante de todo el mundo y todo el mundo mirando para otro lado, así como si no pasase nada. Que el ideal sea un restaurante y todo el mundo diga, aquí hubo un restaurante toda la vida. Aquí hubo un restaurante toda la vida. Y no hubo jamás, hubo un cine, y no hubo un cierre raro, ni hubo movimientos extraños. Claro, o sea, que representa una historia más reciente, y por eso también es importante, para recordar a Alicante lo que no puede volver a pasar, ¿no? De alguna manera. No sé, porque a lo mejor tú no estabas en la asociación, pero no sé si ha llegado a ser alguna promesa electoral dentro de la campaña de elecciones que había para la alcaldía. Por cierto, tenemos elecciones el año que viene. El ideal ha llegado a entrar en el programa electoral de alguna manera. O simplemente es lo que decíamos, que les he intentado tapar. Yo, hombre, hace ya mucho tiempo, pero cuando ganó el tripartito, cuando ganó el PSOE de Gabriel Etxebarri, yo supongo que el ideal sí que estaría de alguna manera en el programa, porque no dejaba de ser para la izquierda como eso, como una especie de símbolo. Y entiendo que Parcala, cuando se presentó, pues a lo mejor no lo tiene en el programa porque no le interesaba mucho. ¿Realmente el ideal ha estado en el programa político de algún candidato y habéis tenido realmente promesas de que se iba a hacer algo con él? No sé si ha estado en el programa político escrito. No te soy capaz de decir. Yo tampoco lo sé. Eso. Yo por eso he dicho que supongo a lo mejor que en pero el de todos Echevarri, han prometido. Pero todos han prometido. Todos han prometido. Que iban a hacer algo. Mónica Oltra, su final de campaña lo hizo en el Cine Ideal, en frente del Cine Ideal, prometiendo que iba a comprar el Cine Ideal para la ciudad de Alicante. Entonces, todos han prometido, y a pesar de ser un símbolo para, de alguna manera, la izquierda, también representa un símbolo, ¿no? Es un símbolo de la dejadez de la izquierda al mismo tiempo, ¿no? Y siempre se han escudado, ¿no?, en esa tasación que se están escudando ahora también la Generalitat Valenciana, se escudó el ayuntamiento en su momento, y al final yo lo que quiero decir es que, primero, que un cine así tiene un valor que es muy difícil de calcular, es muy difícil de calcular en términos económicos, ¿no? Porque ya no es un valor de precio metro cuadrado, ¿no? Sí. No sé si lo hemos dicho en la conversación, exactamente cuánto cuesta el cine. Pues eso es lo más gracioso. Existe una tasación de la época de 2013, creo que es. Esa es la única tasación a la que hemos podido tener acceso. ¿No hay una tasación nunca más en estos 8 años? No, ha habido ahora una tasación reciente, pero no hemos podido tener acceso a ella de manera pública. Es decir, hay una tasación que se ha hecho ahora recientemente para ver si el cine era adquirido por la Generalitat a través de los presupuestos participativos, y no lo he dicho, pero a través del derecho de retracto. Es decir, la Generalitat, a pesar de que Trinitario Casanova haya adquirido el cine, puede comprar el cine porque existe la ley de tanteo y retracto, que permite comprar bienes patrimoniales por el mismo precio que lo haya adquirido la persona que lo haya adquirido. Y bueno, y se ha hecho una tasación, y esa tasación es desfavorable al precio de compra, en el sentido de que el precio de compra han sido 4 millones de euros y la tasación no sabemos exactamente cuánto, porque según el medio de información varía entre los 1,5 y los 2,2 millones de euros, con lo cual dicen que, bueno, que el cine no tiene ese valor. Yo lo que quiero decir aquí es que cualquier edificio patrimonial, primero, es difícil de tasar. Es difícil de tasar porque
¿con cuántos cines lo comparas en España? ¿De qué tipo? ¿Cuántos cines de esas características se han vendido y qué valor han tenido, ¿no? Eso es lo que se llama la comparación de ejemplares. Tú cuando tasas algo, comparas tu edificio, ¿no? Si tengo una vivienda, con las viviendas del mismo tipo en el mismo área. Como es el único cine en pie, monumental de esas características, no lo podemos comparar con ningún tipo. Tendríamos que irnos a España. Bueno, es una tasación muy complicada y para nosotros es más curioso que encima no se esté haciendo pública. Y que ellos se escuden una y otra vez, tanto la derecha como la izquierda, en que la tasación no es favorable. Para mí, el valor de un inmueble, ya sea una vivienda, ya sea un cine, ya sea lo que sea, es discutible. O sea, no es una ciencia la tasación exacta. Y lo hemos visto como lo vimos en el mundo inmobiliario, que cosas que valían 90.000 euros pasaron a valer 300.000, con lo cual y vimos lo que provocó eso, ¿no? Con lo cual de la tasación me fío lo justo. Yo creo que si se hubiese dado esa tasación a unos arquitectos interesados en el patrimonio de Alicante y en conservar el poco patrimonio de Alicante, hubiese sido una tasación, yo creo que más favorable al precio de compra, ¿no? Y sobre todo, tener en cuenta que al final el mayor... O sea, si una cosa la han comprado por 4 millones de euros, ese es el valor del mercado, no el que se invente alguien firmando un papel, ¿no? Al final ese es el valor que se ha pagado por el edificio, con lo cual será el precio que tiene que tener, ¿no? Y parece que eso se está ignorando completamente. Tiene más poder una tasación firmada por un arquitecto que no sabemos quién es tampoco, pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, no os fiéis mucho de los arquitectos. Lo dice un arquitecto. Y lo dice un arquitecta. Vosotros en vuestra limitado poder, no sé si tenéis otros ejemplos, como en Alicante no podemos comparar nada, porque solo hay ese en España de un tipo de cine similar, características, dimensiones, historia, y puedes decir, ¿qué pasa con este cine? Se ha convertido en tal, se vendió por este precio, vale este precio. No sé si habéis podido mirar otros ejemplos en el resto de España. Justo estamos ahora en eso, un poco pidiendo que esa tasación se haga pública, porque queremos ver cómo se ha comparado, y segundo, empezando a buscar otros ejemplares de las mismas características en España, ya sea cine, ya sea teatros pequeños, etcétera, para poder realmente decir, oye, mira, aquí se compró por tanto, aquí se compró por tanto. Lo que sí que tenemos claro es que la Generalitat está adquiriendo una barbaridad de edificios que, por ejemplo, un edificio que se ha comprado recientemente en Alicante y con el que se podría comparar, el ideal sería el edificio de Correos, que sí que es verdad que se encuentra en mejores condiciones, pero también es verdad que todo el interior históricamente se ha perdido y que la Generalitat ha pagado 4,5 millones de euros. Es un edificio que pertenecía al Gobierno de España, tampoco entendemos muy bien por qué se ha comprado, ni con qué objetivo, porque nadie lo había pedido, ni nadie lo estaba reclamando, pero bueno, por ejemplo, es un ejemplo que está muy cerca y podría valer, ¿no? Sí, además es curioso porque la plaza de Correos, que durante muchos años estuvo bastante descuidada, muchos años, ya hace unos años se reformó, y justo cuando está reformado y la plaza ha vuelto a tener vida es cuando se compra ese edificio. Has comentado antes una cosa, que había como 1.000 edificios protegidos en Alicante. Más o menos has comentado. En el nuevo catálogo hay aproximadamente, entre parques, iglesias, las torres... No sé exactamente cuántos son, pero creo que rondaban los 1.000 ejemplares. A nivel de antigüedad, ¿cómo está el cine ideal en ese ranking de...? Bueno, tampoco hay muchos edificios en Alicante. Las cosas más antiguas que tenemos, obviamente, es toda la zona de Lucentum. Luego tenemos el Castillo de Santa Bárbara, tenemos un par de iglesias, iglesias antiguas, ¿no? Pero bueno, el edificio del Cine Ideal pues es un ejemplo de principios del 19, de los que, tenemos el MARC, tenemos el edificio de la Diputación, ¿no? Sí que tenemos algunos ejemplos, pero estaría un poco enmarcado en esa época y una vez más estaría enmarcado en una época que tú has explicado muy bien, que es esa época donde Alicante realmente empieza a ser Alicante, ¿no? Rompen todas esas murallas. Alicante tenía 3 murallas.
una ciudad militar siempre, una ciudad militar y una ciudad de perdedores, además, militarmente hablando. Y a partir de ahí, pues el Cine Ideal representa esa época de expansión, ¿no? de Alicante, que realmente está representado en muy pocas zonas, ¿no? En la Explanada, en esa zona justo de la Avenida Constitución, la Rambla, aunque en la Rambla también hay cosas que han desaparecido, etcétera. Y para seguir ahondando en esta idea de que no estamos hablando solo del cine ideal, de un cine, sino de un edificio histórico de Alicante, Normanno no solo sirvió como cine en una época de su vida. Uh-huh. Por ejemplo, una anécdota interesante es que durante el final de la Guerra Civil se utilizó como cárcel de mujeres, ¿no? Tengo aquí que quiero leer un breve texto, ¿no? Bueno, que explica un poco esto, ¿no? Es un testimonio y lo voy a leer brevemente. Dice: Rosa Cremón fue una brigadista internacional que parió a su hija Elvira de Miguel en el campo de los Almendros, en La Goteta. El 29 de marzo de 1936 llegó desde Valencia al puerto de Alicante buscando una salida a una guerra que estaba perdida, rodeada ya de falangistas, de fascistas italianos, de derrota. Al atardecer del día 30 entraron en Alicante las unidades italianas, fascistas de la división Littorio al mando del general Gambara. Los miles de republicanos que esperaban aquellos barcos que nunca llegaron, que aún guardaban sus documentos, comenzaron a destruirlos y los lanzaron al mar. Ningún barco en el horizonte vendría a salvar a los miles que guardaban un hilo de esperanza. A Rosa le dolía el vientre y las patadas que su bebé le daba contra su ombligo. Del puerto les llevaron a unos bancales en la ladera norte de la Serra Grossa, más allá de La Goteta. Allí nació Elvira, rodeada de soldados italianos armados. De allí, algunas mujeres las llevaron al Cine Ideal. La peor película del mundo, la más triste de la historia jamás contada, no se proyectaba en la pantalla, tenía lugar en el patio de butacas. Días de hacinamiento, sin retretes suficientes, sin espacio para descansar, Rosa apretaba a su hija Elvira contra su cuerpo. Su única defensa en aquel cine que acabaría olvidando, hasta hoy, aquella historia de terror inolvidable. Esto es del libro de Nosotras que perdimos la paz, escrito por Jun Quiñonero, que también es un activista del patrimonio de Alicante. Recordemos que Alicante fue el último bastión republicano que cayó en la Guerra Civil. Lo digo porque Alicante tiene un símbolo muy importante que yo sí que creo que algunos están intentando, digamos, aplastar o olvidar, lo que sea. Y cuando ves que Alicante es portada en diarios nacionales por órdenes contra la mendicidad y esas cosas, y porque Bosca tiene más presencia, pues choca siempre, pero choca más en un lugar tan emblemático, ¿no? Como fue el último bastión republicano que cayó en la Guerra Civil. Y ahora, aparte, a raíz de eso, te quiero preguntar. Alicante, yo creo, siempre ha crecido. Y volvemos a la imagen que tiene Alicante como ciudad turística, playa, turismo, sol, de que no es una ciudad a la que le cuesta el activismo, un poco. Yo creo que es una imagen un poco distorsionada, pero que a veces cuesta levantar a la gente de esta ciudad para que luche por derechos, o más que por derechos sí, pero por su patrimonio, que es algo como que no lo ven muy del día a día. ¿Os ha costado ya, porque yo sé que no has estado siempre en la plataforma, pero cómo os ha costado activar a la gente para que se muevan para esto, ¿no? ¿Crees que Alicante, bueno, luego podemos hablar más en el detalle, pero ahora te lo comento en general, tu respuesta sincera, ¿crees que Alicante es una ciudad con una capacidad para el activismo? Yo creo que sí, que cada día se nota más. O sea, Alicante tiene... por lo menos yo lo noto, que creo que de alguna manera está resurgiendo un poco. Lo puedes ver en el barrio de Carolina, lo puedes ver en el barrio de Benalúa, sobre todo lo puedes ver más en los barrios que en el centro de la ciudad, ¿no? Eso es lo que yo siento, ¿no? Que los barrios, com es diu aquí, barris vius y combatius, ¿no? Que hay varias iniciativas por ahí. Sí que están, ¿no? Un poco dándose cuenta que o hablan o se les va a imponer siempre todo desde un centro, ¿no?
que pues que siempre ha estado, en los últimos 40 años, ha estado muy a expensas del poder. Y aquí yo quiero hacer una puntualización que a lo mejor no sé si interesará a la gente que nos está escuchando, pero hay una cosa muy interesante, es prácticamente el 70% del suelo urbanizable de Alicante pertenece a la misma persona. Es Enrique Ortiz. Ahora, iba a nombrarlo ahora mismo. Una persona que incluso delató al propio alcalde y luego a Sonia y luego se retractó. Hay cientos de audios. Hay un podcast, por cierto, muy interesante con 10 capítulos, que ahora no me puedo acordar el nombre, pero te lo puedo decir. Que habla de los audios esos de entre Ortiz y el ayuntamiento y el Alperi, Castedo. Es un podcast muy interesante. Sí, ahora quería decir que eso, por cierto, un recuerdo a los aficionados del Hércules, que están muy encantados de que un club histórico como el Hércules esté donde esté gracias a este señor. Pero quiero decir, respecto a esa visión del atismo, quiero decir, ¿qué ha sido Alicante para la visión nacional? Que es Enrique Ortiz, Sonia Castedo, corrupción. Y lo que no ha sido eso, pues son Sol y playa. Sol y playa, o sea que tenemos barra de unos alcaldes con un recuerdo, el que es, un empresario con una presencia que es la que es, y sol y playa. Eso cuesta mucho de quitar esa imagen, ya no solo aquí, porque supongo que a lo mejor habéis tenido contacto con otras plataformas de activismo que quieren hacer, que también luchan por el patrimonio, y dicen, bueno, somos de Alicante. Y dices, mira, pero ¿qué hay en Alicante? ¿Tenéis edificios en Alicante que proteger? ¿O tenéis algo que proteger? ¿O esa sombra de Sonia Castedo, de Enrique Ortiz, de eso que sigue pesando tanto en esta ciudad? Eso lo notáis, sobre todo cuando habláis de fuera. O incluso en la misma Alicante, que a lo mejor ya la gente se ha cansado y ya esa es la figura que tenemos de Alicante y no va a ser otra cosa. Yo creo que aquí se hizo muy bien, y se hizo muy bien porque su objetivo era que olvidásemos, y esta ciudad ha olvidado lo que era. Esta ciudad lo ha olvidado por completo. ¿Qué era Alicante? No solo la propia ciudad, sino fuera de Alicante se ha olvidado lo que éramos. Alicante era una ciudad de activismo. Alicante era una ciudad burguesa, ¿no? Alicante en una época aspiró a compararse con Cannes, con esas ciudades de playa, de balnearios. Alicante, por ejemplo, en el Postiguet tenía... el Postiguet es la principal playa de Alicante, de la ciudad. Estaba llena, tenía 3 balnearios bastante grandes, ¿no? Y hubo toda una época en la que Alicante se comparaba con ese tipo de ciudad, ¿no? Francesa, burguesa, donde había bastante dinero. Era una ciudad, siempre ha sido una ciudad de puerto. Hay que recordar que Alicante tiene asentamientos íberos, asentamientos romanos. O sea, es una ciudad, o han sido un territorio que históricamente siempre ha estado habitado porque pues se vive muy bien en Alicante, ¿no? Tiene ciertas partes, ¿no? Como pueden ser el sol y la playa, que es un atractivo muy fuerte de esta ciudad, ¿no? De vivir siempre un poco como en verano, ¿no? Exacto. Y eso también puede pesar. Todo lo que hemos dicho, más la cosa positiva del clima excepcional que tiene Alicante, que solo reconocemos todos, pesa un poco también en las ganas a veces de no luchar, o que haya gente que quizás se haya rendido un poco, o esa imagen que tienen fuera de Alicante, que es la ciudad de la corrupción, del sol y la playa, de no sé cuánto, o como tú has dicho, que hay que reivindicar a la Alicante, digamos, activista y combativa, que sí, que cuando sale sí que existe. Sí que existe, sí. Yo es que por eso vuelvo a lo de que Alicante hicieron muy bien, que lo que querían era que olvidásemos. O sea, Alicante, repito, mató a Primo de Rivera. O sea, qué mayor ofensa contra, ¿no? la Falange en aquella época que matar a su dirigente. Entonces, para Alicante había un plan muy importante que era que olvidásemos, ¿no? Y eso se consiguió totalmente. Han conseguido que olvidemos todo lo que era esta ciudad y han creado una nueva narrativa en la que esta ciudad solo es sol y playa, y por eso la conservación del patrimonio es tan importante, porque los hitos monumentales, ¿no? Hablando del patrimonio ahora mismo como hito monumental, son los que nos hacen recordar ciertas historias. Y cuando esos hitos monumentales desaparecen, como es el caso del Ideal, las historias desaparecen con ellos, ¿no? Muchas veces. Y
pero cuesta hacerlo, cuesta llevar muchos años al pie del cañón, defendiendo. ¿Cuánto cuesta? O sea, yo creo que cuesta bastante, cuesta mucho espacio personal dedicado a algo que es común, pero bueno, el objetivo es que todo Alicante entienda que, como has dicho, somos la 11ª ciudad más grande de España. Por PIB, la provincia de Alicante es la 5ª provincia con el PIB más alto de España. La aportación de empresas, ya no estoy hablando solo de la ciudad de Alicante, ¿no? El núcleo Elche-Alicante, si hablamos del núcleo Elche-Alicante ya nos convertimos en la 4ª o en la 3ª ciudad más grande de España después de Málaga. O sea, lo que pasa es que no se entiende fuera y no se entiende tampoco dentro. O sea, los propios alicantinos como que se menosprecian un poco, ¿no? La cantidad de cosas... Esto no tiene nada que ver, pero por ejemplo, tenemos en Elche el primer industrial de cohetes en España. PDL Space, para quien no lo sepa, está en Elche y es la única empresa en España que hace cohetes para lanzar al espacio. Es decir, la gente no se cree que en Alicante pasan cosas. Pero la realidad es que Alicante tiene historia, tiene una industria muy fuerte y también tiene sol y playa, obviamente, y nos encanta, ¿no? Y debería ser algo que fuera en consonancia con lo otro, ¿no? Y debería ser algo que fuese todo de la mano, ¿no? Tanto la historia como el sol y playa, como la capacidad industrial. Bueno, también tienes aquí... Me estoy un poco yendo de tema, ¿no? Pero Tempe... que es la parte de toda la fábrica de zapatos de Zara y de bolsos, lo tienes en la distribuidora, la tienes aquí en Alicante. O sea, Alicante tiene una industria muy, muy potente a nivel de España y lo que pasa que de España recibe un desprecio como que... No, al final la gente, ¿qué sabe de Alicante? Gandía Shore, ¿sabes? Eso es lo que conoce la gente de Alicante. Ya que hablas de desprecio, que eso me parece muy, muy interesante, primero habría que decir que estaría bien que primero que Alicante y Elche estuvieran todavía más hermanadas de lo que están, pero bueno, que realmente Alicante y Elche fueran uno y no esa rivalidad absurda y estúpida que nadie se cree, claro. Y que es una estupidez, y que además juntos son más fuertes y que son además dos ciudades que tienen mucho, mucho que ver. Respecto al desprecio, es muy interesante. Primero hay que decir que yo creo que Madrid y Barcelona suelen despreciar al resto de España por igual. O sea, te llames Alicante, Granada, Bilbao, Almería o cualquier pueblo. Eso va por delante. Pero ¿cómo es respecto a la Comunitat Valenciana? Porque vale, ya no hablemos de Madrid y Barcelona, vamos a hablar de la Comunitat Valenciana, donde Valencia lo es todo. Es el centro, no sé cuánto, queda un poco para Alicante y Castellón no vale para nada y no sirve para nada. Eso también se puede notar un poco cuando habéis tenido a lo mejor contactos más altos de fuera de locales, sino más autonómicos, de decir, venimos de Alicante y dice, bueno, ya venimos de Alicante, a ver qué quieren. O sea, ¿es Valencia 100% o Valencia 99% y 1% Alicante? Mira, voy a decir aquí un dato muy curioso sobre la cultura en la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana gestiona 17 teatros en Valencia, 5 teatros en Castellón y 1 teatro y medio en Alicante. Es decir, en las niches y la mitad del principal. Como dato, ¿no? Entonces, incluso Castellón, que les pilla más cerca, le tienen más aprecio. Sí. En ese aspecto, yo creo que la Generalitat lleva maltratando a Alicante... por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Hay un centralismo brutal respecto a Valencia. Lo que se hace en Valencia se puede hacer. O sea, si el ideal estuviese en Valencia, ya se habría comprado. Estamos 100% seguros de eso. O sea, nos dicen, no, pero es que no tenéis que echarle la culpa a la Generalitat. Estamos 100% seguros que si el ideal estuviese en Valencia, ya estaría comprado. Porque 4 millones de euros es una cantidad irrisoria para el gobierno de la Generalitat Valenciana. Es una cantidad irrisoria. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, que costó, por cierto, 3 veces más de lo que se planeó, cada año se lleva 18 millones de euros. 18 millones de euros cada año desde que se construyó. De déficit tiene eso. Yo no me puedo creer que no
que no haya dinero para Alicante. El mejor ejemplo es eso. O sea, la Generalitat gestiona 1,5 teatros en Alicante. La Generalitat no ha sido capaz, ¿no?, de hacer ninguna inversión importante más allá de esa ciudad de las artes y de la luz que se inventaron, ¿no? Que realmente fue un proyecto, pues un macroproyecto, una vez más fuera de escala y sin ningún plan. Más allá de esa inversión, que no te la voy a negar, que estuvo ahí y estuvo fatalmente hecha. Claro, ese es el problema. Que costó, creo que 320 millones de euros la Ciudad de la Luz, o por ahí. En Alicante, la Generalitat no ha hecho ninguna apuesta clara. O sea, ¿qué edificios de la Generalitat culturales vas y dices, no es algo que exista en Alicante? Y creo que en ese aspecto, yo lo digo siempre a la gente con la que estamos así en el activismo, que yo, si fuese por mí, haría un Alicante existe como un Teruel existe. O sea, lo siento mucho, pero no veo, además, que la actitud en ningún aspecto vaya a cambiar. Uh-huh. Pues hemos hablado del teatro principal, que es el Gran Teatro de Alicante, que también estaría bien hacer un programa porque está en una situación también muy simpática, muy fina, sí, con 18 dueños, uno la Generalitat, otro un banco, sin director o algo director, y eso se nota. Es que eso, por ejemplo, ahora vamos a hablar un poco del teatro principal, sin entrar mucho en el teatro principal, para hablar sobre el estado cultural. El teatro principal ahora mismo, sin entrar mucho en él, digamos que como tiene varios dueños, y eso se nota en la programación, donde el teatro principal, el teatro más importante de Alicante, el teatro principal, realmente a nivel nacional ha sido un teatro muy importante, porque aquí venían ciertos artistas a probar las obras antes de ir a Madrid y Barcelona. El triciclo donde venía primero, antes de irse a Madrid y Barcelona, a hacer giras por todo el mundo, Alicante. La probaba aquí en Alicante y luego se iba. Como eso muchas veces. Bueno, de eso podemos olvidarnos, porque el teatro principal tiene como una mix de programación entre programaciones muy importantes y luego producciones que no tienen mucho sentido en un teatro grande, y ha quedado o conciertos muy raros, conciertos de homenaje muy extraños, y queda como un teatro deslucido para lo que fue. Y eso tiene que ver también, y entra la política también, porque... O sea, yo es que no entiendo muy bien cómo se puede tener un tercio del teatro. Claro, ese es el problema. Porque la Generalitat tú lo puedes exigir, no, si el teatro es tuyo, haz algo con esto. Pero te dirá, es que en realidad es un tercio, tampoco no hay ningún no sé cuánto. Claro, es como... Sí, bueno, pero igual que el teatro principal se ha quedado muy desactualizado por dentro, necesita un poco, no solo ya me refiero a un remoce, sino a nivel de equipamiento, ¿no? Pues cualquier teatro necesita actualizarse. Claro. Su equipamiento, sus luces, sus equipos de sonido, tramoya, etcétera. Y claro, como nunca llegan a un acuerdo, ¿no? El teatro, después de que saliese Paco Sanguino, que ahora es durante estos años ha sido el candidato del PSOE a la alcaldía, se ha quedado un poco sin cabeza también. Exacto. Lo que dices, la programación es un poco rara, no queda muy claro cuál es la línea del teatro, tampoco hay ninguna apuesta por cosas de aquí claramente. Al final lo que dices, el Arniches probablemente sea el teatro con mejor programación de Alicante, sí, así para la gente, ¿no? Salir un sábado y decir, oye, ¿a dónde voy? Una función del ideal importante sería como ese tercer teatro. El teatro principal, ya hemos dicho que no lo entendemos muy bien, pero bueno, está ahí. El Teatro Arniches es un teatro más o menos pequeñito, que está por el centro y que se ha convertido en, de largo, el mejor teatro de Alicante, que tiene una producción muy muy interesante, que es donde está la Filmoteca, que hemos dicho antes, la Filmoteca Sala Concertada, pero que ellos, claro, tienen una prioridad, por ejemplo, de programar obras en valenciano y algunas en castellano. Y quizá el ideal podría ser interesante para esa clase media, digamos, de obras, que no son muy grandes para el principal. Las obras en valenciano podrían seguir en Arniches, y estas obras que serían muy interesantes para el ideal, porque es otra cosa. Alicante es una ciudad muy de teatro, pero muy de teatro. Y sigue yendo, y hay mucha gente que sigue yendo al teatro. Ahí también decir que el Arniches es más pequeño que el ideal. O sea, el Arniches es un espacio relativamente pequeño. Claro, ¿qué pasó? Hace poco vino Alberto San Juan, obviamente. Se agotaron las entradas en 5 minutos. Y claro, Alberto San Juan, con su obra Poeta en Nueva York, pues hubiera merecido un espacio más grande que podía ocupar en ese ideal. Ya estamos llegando a la recta final. Yo creo que ya hemos
abordado todo lo que es el ideal y sobre todo la ciudad de Alicante, una ciudad maravillosa pero muy problemática y muy fascinante. Ahora viene alguien y te dice, mira, Anne, voy a cumplir tus deseos. Dime qué quieres que pase con el ideal y qué va a pasar. Para ti, para vosotros, ¿cuál sería el camino ideal, la hoja de ruta ideal que a partir de ahora tendría que tener el ideal? Bueno, para nosotros lo ideal, y la hoja de ruta está muy demarcada, es que primero la Generalitat adquiriese el inmueble porque lo votamos en los presupuestos participativos. Es decir, Alicante quiere ese inmueble, la Generalitat tiene 5,5 millones, que lo adquiera, que lo reforme y que de una vez por todas en Alicante se generase en el centro un polo cultural, porque Alicante lo está pidiendo a gritos. Creemos que el ideal es el espacio, es un espacio que podría servir para muchas cosas, desde ser la sede de la Filmoteca y proyectar películas que se saliesen un poco de ese, ¿no?, de ese mainstream de Marvel, como tiene toda esa parte de la escena, ¿no? Es un cine-teatro, pues eso, hacer representaciones de tamaño medio, e incluso representaciones para la cultura de base de Alicante, ¿no? Poniendo un poco en el foco, porque sí que es verdad que el Arniches hace teatro en valenciano y danza, pero no está invitando a mucha gente de la propia ciudad, lo cual también reclamamos. Son gente que nos ha estado apoyando desde el primer momento y están muy concienciados con que ese espacio podría ser para ellos. Y sobre todo, o sea, para nosotros lo ideal es eso, que en esa zona, junto al teatro principal y el ideal, se generase un polo cultural importante que tanto los propios alicantinos como los turistas lo reconociesen y fuese visible para todos y accesible para todos. O poder hacer también conciertos que siguen en otro espacio que está muy bien, que es Cigarreras, que podría ser como también multidisciplinar, que hay teatro, concierto, pero es verdad que está un poco alejado de Alicante, del centro, de lo que es el centro de Alicante, podría valer para tener conciertos. Pero entonces la hoja de ruta podría ser, lo compra la Generalitat. Primero, vemos qué hacemos con él, hacemos eso que tú has dicho, habría que tener un concurso público para que alguien gestionara eso, ¿no? A ver, si es la Filmoteca, lo gestionaría la Generalitat. Si lo compra la Generalitat, nosotros entendemos que lo tienen que gestionar la Generalitat, y una vez más, creemos que no es exagerado pedir que la Generalitat gestione algo más en Alicante. O sea, no es que haya 17 espacios culturales que estén gestionando. Claro. No, o sea, por favor, 2. O sea, no, que la inversión en cultura en esta ciudad sea real por su parte. Claro, habría que comprarlo, Rehabilitarlo. Exacto. Supongo que la fachada, que sigue siendo estupenda, a pesar de los grafitis, habría que remozarla un poco. Ver qué quieres hacer con él y que la Generalitat pusiera a alguien al frente, un hombre. No sé si, obviamente ya sería superior mucho, si tenéis algunos nombres en la mente que no vas a decir, de alguien podría encargarse de gestionar eso, alguien con experiencia, un equipo, porque eso también es presupuesto y es dinero. La verdad que en ese aspecto nunca... Bueno, nuestro compañero Juan Antonio siempre decía que quería que fuese gestionado para los propios por los propios y para los propios alicantinos, ¿no? Siempre decía que teníamos que montar una asociación que gestionase el ideal, hablando una vez más, bueno, de esa necesidad de una cultura de base y de gente de Alicante que conociese lo que está pasando aquí y que programase en función también un poco de lo que pasa en la ciudad, ¿no? Y ahora, una pregunta sobre la pregunta. ¿Eres optimista con esto? De la forma más sincera que me puedas preguntar y con el corazón. ¿Tú crees que veremos algo parecido a eso? ¿O veremos un hotel, solamente no, pero un restaurante, una de estas tiendas de alimentación que siempre acaban poniendo? ¿O simplemente pasarán dentro de 80 años y seguiremos viendo esos grafitis y el cine cerrado? ¿Tú qué crees? De la forma más sincera que me puedas contestar, y eso no quiere decir que sigamos luchando por ello, pero ¿qué tienes el pálpito? A ver, mi pálpito ha ido cambiando los últimos 3 años, de izquierda a derecha todo el rato, ¿no? Y realmente lo veo difícil
por todo el significado que tiene el cine, realmente. Y no el significado, vuelvo a repetir, histórico antiguo, sino el significado reciente y lo que podría suponer que esa historia se perpetúe dentro de la ciudad de Alicante, ¿no? Ahí es donde veo que ningún partido político, o muy pocos, se quieren realmente mojar, ¿no? Porque los pone en evidencia. Pero también, por otro lado, estoy convencida, ¿no?, que tanto desde la plataforma como desde el activismo de Alicante no vamos a dejar que sea un restaurante, no vamos a dejar que sea un hotel y haremos lo que sea necesario, y si es necesario ir a los juzgados, iremos, porque el edificio va a estar protegido por dentro y por fuera. Y me duele decir esto, pero el cine ideal será de Alicante o no será nada. La gente conoce más de lo que parece en esta ciudad. Quiero decir, esta imagen de corrupción, sol y playa y no sé cuánto es una parte solo de esta ciudad. También hay otra parte de lucha, de compromiso con la cultura que tiene esta ciudad. No estamos todo el día tumbados en la toalla, en la arena. Y solo quiero acabar no con un homenaje al cine, sino con un homenaje a vosotros, a lo que es la plataforma de Salvem l'Ideal. ¿Cuántas sois? ¿Cómo os organizáis? Pues ahora mismo en el núcleo duro que yo llamo, el petit comité que tenemos del Ideal, somos unas 10 personas y luego tenemos mucha gente de Alicante preocupada por este tema y que siempre nos está apoyando, incluso haciendo cosas de manera independiente, pero lo bonito para mí del Ideal es que, bueno, ha conseguido unir a mucha gente, ¿no?, preocupada por el tema del patrimonio, pero preocupada por el tema de la cultura. Y siempre que pasa algo estamos todos activos, ¿no?, para no solo atacar desde un punto que podría ser la plataforma, lo interesante, ¿no? Por ejemplo, mi compañera Gloria, que es de Izquierda Unida, también ha hecho un trabajo excepcional en todo el tema de la protección. Lo importante para mí es eso, que estamos en el núcleo, el petit comité que yo llamo, ¿no?, del Ideal, pero luego hay mucha gente que se nos ha ido uniendo. Y no quiero decir además que el Ideal ha sido el germen, ¿no?, para una asociación que hemos montado que se llama Salvem el nostre patrimoni, en la que estamos abordando no solo el tema del Ideal, sino el tema de la Fuente de Luceros, que la Fuente de Luceros es el monumento más importante que tiene Alicante en términos de escultura, el castillo, la privatización del castillo, la británica. Bueno, estamos intentando tocar, es verdad que no llegamos a todo, porque al final somos los que somos y estamos los que estamos, pero bueno, estamos intentando tocar temas que sabemos que duelen, tanto a un lado como a otro, porque lo que queremos es un poco remover la conciencia de la gente, ¿no?, y que la gente se plantee un poco ya no qué ciudad fue Alicante, sino qué ciudad queremos para el futuro, ¿no? Y además la plataforma, aunque tú eres muy joven, como hemos dicho, prácticamente está activa desde el cierre del cine, que es 2003. Uh-huh. Y eso ha llevado a que hay mucha gente que ha colaborado, gente de todas las edades, ¿no? Uh-huh. Y gente que desgraciadamente ya no está aquí. Uh-huh. Sí, tenemos gente de todas las edades, entre ellos nuestro compañero Juan Antonio, que justo ha fallecido esta mañana antes de grabar este episodio, y la verdad que me encantaría dedicárselo a él. Es una persona que ha hecho muchísimo por Alicante, muchísimo. Fue la que me convenció de que Alicante era más cosas que sol y playa. Y bueno, este episodio va, por lo menos por mi parte, en su memoria, porque hace falta más gente como él, ¿no? Gente preocupada por su ciudad, que le duele a Alicante, y no solo esa, sino que sea activa y que tenga activismo. Y solo un par de mensajes. El cine ideal o su resurrección o su vida no pertenece a una ideología, igual que la ciudad de Alicante no pertenece a una ideología, sino que su beneficio es el beneficio de todos los ciudadanos de Alicante. Vayáis a usar o no vais a usar el cine cuando tenga su vida. Eso no importa, seguramente muchos lo vais a utilizar y otros a lo mejor no. Con que solo paséis un día y veáis la fachada y lo veáis vivo y veáis que hay gente y que Alicante tiene esa vida cultural,
habrá merecido la pena y todos ganaremos. Y si sois de otra ciudad, pues simplemente luchar por el patrimonio, porque el patrimonio, digamos, es como tu familia prácticamente, el patrimonio de vuestra ciudad. Ana Ferreiro, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por invitarnos. Y a vosotros, hasta el próximo programa.